Si quieres, mientras quito la pantalla y aquí estoy. Ok, excelente. ¿Va? Sí, sí, sí. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Ok, Jocelyn, entonces ya cuando yo empiece a hablar de la Casa Olímpica, pues ya ahí si quieres, empiezas a compartir, ¿sale? Es que ahorita voy a ver quién se conecta de la mesa directiva. Porque si se conecta alguien, los menciono y tú ya sabes, al momento que yo termino de mencionar a alguno de ellos o simplemente menciono a los miembros de la mesa directiva que nos acompañan, ya si quieres puedes empezar a compartir, porque ya de ahí me voy de largo a anunciar lo de los niños de la Casa Olímpica y ya hasta el final con el índice, ¿sale? Ok. Ok, Jocelyn, gracias. Egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que radicas en Campeche, queremos conocerte. Es nuestro deseo saber más de ti, llegar hasta las actividades o proyectos que emprendes o lideras, tus intereses. ¿Qué te mueve? ¿Qué te emociona? En Exatec Campeche queremos acercarnos a ti, ayudarte, respaldar tus iniciativas, reconocer tu profesionalismo, tu experiencia, tu compromiso social y, por supuesto, reconocerte como un valioso miembro de la comunidad campechana. Ayúdanos a llegar a ti y juntos estrechemos lazos de beneficio de la transformación social de nuestra comunidad. Te queremos con nosotros, contamos contigo. Egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que radicas en Campeche, queremos conocerte. Es nuestro deseo saber más de ti, llegar hasta las actividades o proyectos que emprendes o lideras, tus intereses. ¿Qué te mueve? ¿Qué te emociona? Un día para dar es un movimiento global de generosidad construido por personas, familias, organizaciones, empresas, escuelas y comunidades alrededor del mundo. Cada año, millones de personas se unen con acciones de generosidad a favor de las comunidades en las que viven y las causas en las que creen. Es una tradición que nos une en torno a los valores de la esperanza y la generosidad. Únete a esta gran iniciativa apoyada por el TEC con un donativo a nuestras diferentes causas este 1 de diciembre. Un día para dar es un movimiento global de generosidad construido por personas, familias, organizaciones, empresas, escuelas y comunidades alrededor del mundo. Cada año, millones de personas se unen con acciones de generosidad a favor de las comunidades en las que viven y las causas en las que creen. Es una tradición que nos une en torno a los valores de la esperanza y la generosidad. Únete a esta gran iniciativa apoyada por el TEC con un donativo a nuestras diferentes causas este 1 de diciembre. Un día para dar. Un día para dar es un movimiento global de generosidad construido por personas, familias, organizaciones, empresas, escuelas y comunidades alrededor del mundo. Cada año, millones de personas se unen con acciones de generosidad a favor de las comunidades en las que viven y las causas en las que creen.
Es una tradición que nos une en torno a los valores de la esperanza y la generosidad. Únete a esta gran iniciativa apoyada por el TEC con un donativo a nuestras diferentes causas este 1 de diciembre. Un día para dar es un movimiento global de generosidad construido por personas, familias, organizaciones, empresas, escuelas y comunidades alrededor del mundo. Cada año, millones de personas se unen con acciones de generosidad a favor de las comunidades en las que viven y las causas en las que creen. Es una tradición que nos une en torno a los valores de la esperanza y la generosidad. Únete a esta gran iniciativa apoyada por el TEC con un donativo a nuestras diferentes causas este 1 de diciembre. Un día para dar es un movimiento global de generosidad construido por personas, familias, organizaciones, empresas, escuelas y comunidades alrededor del mundo. Cada año, millones de personas se unen con acciones de generosidad a favor de las comunidades en las que viven y las causas en las que creen. Es una tradición que nos une en torno a los valores de la esperanza y la generosidad. Únete a esta gran iniciativa apoyada por el TEC con un donativo a nuestras diferentes causas este 1 de diciembre. Egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que radicas en Campeche, queremos conocerte. Es nuestro deseo saber más de ti, llegar hasta las actividades o proyectos que emprendes o lideras, tus intereses. ¿Qué te mueve? ¿Qué te emociona? En Exatec Campeche queremos acercarnos a ti, ayudarte, respaldar tus iniciativas, reconocer tu profesionalismo, tu experiencia. Es un miembro de la comunidad campechana. Ayúdanos a llegar a ti y juntos estrechemos lazos de beneficio de la transformación social de nuestra comunidad. Te queremos con nosotros. Contamos contigo. Egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que radicas en Campeche, queremos conocerte. Es nuestro deseo saber más de ti, llegar hasta las actividades o proyectos que emprendes o lideras, tus intereses. ¿Qué te mueve? ¿Qué te emociona? En Exatec Campeche queremos acercarnos. Muy buenas noches, en breve comenzaremos.
Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta segunda emisión de Charlas de Café Exatec Campeche. Estoy aquí con muchísimo gusto esta noche. Me presento, soy la maestra Teresita Martínez, soy presidenta actual de esta asociación y representamos a la comunidad de egresados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que radican en Campeche. Les mando un gran saludo a todos nuestros amigos y comunidad de egresados Exatec, a todos los que se encuentran hoy aquí reunidos, que nos siguen también a través de Facebook Live. Por supuesto, como siempre, un gran abrazo, un saludo a los miembros de la mesa directiva de Exatec Campeche. Y bueno, Charlas de Café Exatec surgió como una estrategia para seguir unidos durante esta contingencia, pero también pensando en cómo podemos sumar más valor para nuestra comunidad, lograr un impacto positivo a las personas, proporcionarles información de valor y, por supuesto, crear un espacio de encuentro y convivencia. Queremos precisamente por esto aprovechar la oportunidad para compartirles que actualmente Exatec Campeche está realizando diversas actividades y proyectos. Y bueno, uno de ellos fue apoyar a los niños de la Casa Olímpica de Ciencias y Matemáticas de Campeche. Realizamos el mes pasado un concierto a beneficencia con donativos voluntarios y seguimos promoviendo este apoyo para dotar a estos niños de mayores herramientas tecnológicas que les permitan acceder a competencias internacionales y poder sumar más a su superación académica. Agradecemos al maestro Roberto Quijano Zavala, vicepresidente actual de Exatec Campeche, por esta magnífica invitación a colaborar. Seguimos también colaborando en el programa de Apadrina un Niño con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, niños que viven en situación de vulnerabilidad en nuestro estado, a los cuales se les dota no solamente de un apoyo económico mensual, sino también este programa es integral. ¿Qué quiere decir? Que se les dota de servicios gratuitos o a bajo costos, talleres, terapias a ellos y a sus familias, todo lo que contribuye a su bienestar y, por supuesto, a la calidad de vida, ¿no? Entonces, queremos invitarles a uno de los próximos eventos que serán a favor de este programa. Es la presentación del libro No te vayas sin decirme a dónde irás. Es este próximo 4 de diciembre a las 7 de la noche. Y bueno, los invitamos a todos a unirse a esta maravillosa causa. La verdad que bueno, pueden contactarnos y les proporcionaremos toda la información al respecto. No pierdan esta oportunidad de apoyar a tantos niños campechanos. Agradecemos a la maestra Verónica Peraza de la Asociación de Trabajadores Sociales por un Cambio Social AC por esta gran colaboración. Y bueno, hoy precisamente aprovechando esta charla de café, queremos anunciar una causa en la que estamos Exatec Campeche participando actualmente junto, o sea, de la mano con todas las demás agrupaciones Exatec del mundo. Es la campaña Exatec por los líderes del mañana, donde todas las asociaciones y clubes Exatec, tanto nacionales como internacionales, estamos haciendo esfuerzos inmensos para sacar adelante una maravillosa meta que es becar a un joven o a una joven brillante académicamente, con alta sensibilidad social y potencial de liderazgo, y que requiere, por sus condiciones económicas, el apoyo del 100% para estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Este es el segundo año que vamos por esta increíble meta. Invitamos a la comunidad de Exatec Campeche, por supuesto, a unirse a esta dinámica que arranca el 1 de diciembre con la actividad de Un Día para Dar, de la que de manos, junto con muchísimas otras agrupaciones, estamos participando. Si nos llegan a escuchar de otros lados, la verdad, anímense a unirse a la comunidad a la que pertenezcan y súmense a esta fantástica causa. Si ustedes requieren mayor información, con muchísimo gusto aquí estamos para apoyarles, para darles todos los datos que ustedes necesiten. Anímense a hacer esos agentes de cambio que aún con pequeños esfuerzos y de la mano de muchísimos otros esfuerzos podemos lograr grandes y maravillosas cosas y podemos seguir juntos contribuyendo a transformar la vida de muchos jóvenes y, por supuesto, trabajar juntos por un México mejor. Por último, porque igual no quiero robar más tiempo, estamos aquí ya esperando al maestro Manuel Renero, vamos a anunciar una colaboración. Los invitamos al Festival Indie Fest. Este es un evento cultural con conciertos que serán del 3 al 5 de diciembre. Estén pendientes de nuestras transmisiones a partir de las 6 de la tarde en estas fechas. Van a estar grandes artistas y músicos de talla internacional de todo México, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay e Inglaterra. Y por supuesto, grandes músicos y bandas campechanas. Nos fascina mucho la idea de poder mostrar todo el talento de grandes artistas campechanos. Y también apoyar de alguna manera a que estos artistas campechanos
logren un mayor alcance tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias al maestro Miguel Castillo de la Asociación La Caverna Cultura para Todos por esta magnífica gestión y la invitación a colaborar en este proyecto. No se lo pierdan porque va a estar muy, muy padre y muy, muy increíble. Y bueno, para no robar más tiempo, y en esta ocasión ya quiero presentar al maestro Manuel Renero. Bienvenido, maestro. Teresita, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto y un placer estar contigo y con toda la comunidad de Exatec. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes en esta charla, la norma oficial mexicana 035 en tiempos de pandemia. Un tema de gran importancia actual para las empresas y sus colaboradores, no solo por la cuestión del cumplimiento, ¿verdad? Sino que detrás de toda esta norma, tal cual hay toda una cadena de beneficios en favor de los colaboradores y por supuesto de las instituciones, pensando en cómo medir, cómo cuidar factores psicosociales y promover un ambiente de trabajo sano, equilibrado, acorde a políticas organizacionales, pero sobre todo, sí en beneficio de todos los que justo en esta pandemia estamos enfrentando toda clase de riesgos de salud, no solo física, sino emocional, y qué importante es justo ahora tener a todos los colaboradores totalmente fortalecidos en este aspecto. Y bueno, bienvenido, Manuel. Y bueno, para que la audiencia conozca más de ti, quiero leer una breve semblanza tuya. Maestro Manuel Renero cuenta con experiencia profesional de más de 30 años, 17 años como empresario, a través de BTL Promociones y Marketing, con gran experiencia en dirección de empresas, como consultor y auditor. Colaboró como director general por más de 13 años reportando a Estados Unidos y Latinoamérica en empresas B2B, con experiencia y logros en contratos de logística, servicios corporativos, cartera vencida y cobranza extrajudicial. Programas de asistencia a empleados, call center de psicología, ciberpsicología y chatbot. Asimismo, actualmente es consultor en dirección general, administración, ventas. Y bueno, Manuel Renero es director general y de alianzas en Innotech Consulting, desarrollando soluciones en la nube. Por supuesto, una de ellas es sobre la norma oficial mexicana 035, siendo grandes estudiosos de la misma, proporcionando implementaciones y herramientas a un gran número de empresas en todo nuestro país. Y además de todo esto, el maestro Manuel Renero se dedica a apoyar a muchas empresas. Esta fue la manera en la que tuve el gusto de conocerte, porque se acercó con nosotros con ese gran espíritu filantrópico a apoyar una de las asociaciones sin fines de lucro que respaldamos. Entonces, así como nosotros, ha apoyado muchísimas otras instituciones a cumplir precisamente con estas reglamentaciones referente a la norma, y yo sé que hoy trae muchas sorpresas para todos los que nos acompañan, para las instituciones de beneficencia, así como para la comunidad de Exatec. Ya yo creo que por ahí nos vas a estar compartiendo, Manuel, y bueno, pues bienvenido, adelante, el micrófono es tuyo. Invitamos a la audiencia que está aquí a dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat, y bueno, al final de la charla, Manuel con muchísimo gusto va a estar atendiendo todas sus inquietudes o dudas. Muchas gracias y adelante. Hombre, pues muchas gracias por la presentación, caray. Hasta yo me la creí, pero mira, creo que lo más importante es platicarles que a los que ya tenemos cierta edad y hemos trabajado en diferentes compañías, tipos de corporativos, giros o diferentes industrias, ya nos ha tocado conocer climas laborales, formas de trabajo, culturas corporativas y el famoso estrés, o los que nos ha tocado trabajar en el ácido, ¿no? Ha cambiado muchísimo la cultura corporativa en los últimos 30 años. Lo que no ha cambiado es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, hay una enorme desventaja para los trabajadores y también para los patrones. Entonces, algo que nos gusta mucho y es de lo que voy a tratar de platicarles es la parte, si bien romántica de la NOM, sí, pero también la parte de obligaciones que se tienen que cumplir y cómo podemos no solo cumplir una norma, sino transformar a las empresas, ¿no? Entonces, por cierto, y como decías, bueno, para la comunidad de Exatec, desde luego, si alguien quiere apoyo de nuestro servicio, tendrán unas condiciones preferenciales, y si hay alguna fundación que nos esté viendo y que necesiten, porque deben de cumplir también esta norma, con mucho gusto podemos atenderlos hasta con un subsidio del 100%, ¿no? Entonces, espero que todos tengan a la mano un buen café, ¿no? Que tengan ahí alguna bebida rica y
pues bueno, vamos a empezar. Solo para confirmar, Teresita, ¿ahí ven bien la pantalla? Sí, ya se está reflejando. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con mucho gusto. Voy a tratar de irme muy rápido, que sea ágil la charla. No me voy a detener en detalles muy técnicos, pero bueno, vamos a platicar un poquito no solo de la NOM 035, sino su contexto dentro de estos tiempos de pandemia, que ha sido todo un tema que nadie nos lo podíamos imaginar. Primero, felicitarlos porque a nivel comunidad, el que estén interesados en el tema, bueno, ya es un primer indicador de querer mejorar y transformar las empresas en las que cada quien participe. Y yo les sugeriría que viéramos esta norma como un proyecto que se tiene que manejar en una empresa. Cualquiera que esté familiarizado con los project managers, pues saben que se tiene una triple restricción siempre, ¿no? Como veremos del lado izquierdo, un alcance de un proyecto, el tiempo en el que hay que hacerlo y el costo que va a tener. Y bueno, en el caso de la norma, todas las empresas van a tener que lidiar con la información que tengan sobre ella, la gente que vayan a disponer para que se encargue de este proyecto y el tiempo que le van a dar. Entonces, esa información, ese talento que pongan a llevar el proyecto y el tiempo en el que lo vayan a querer realizar, va a ser, pues, la combinación con la que vamos a estar trabajando. Perdón, se atoró un poquito mi máquina, ya. Bueno, vamos a hablar un poquito de las recomendaciones exitosas, ¿no? Para que puedan hacer una exitosa implementación. Lo primero es comentarles, pues nosotros somos una empresa business to business y como tal nuestro objetivo es cuidarle la espalda a las compañías. Somos paperless y el grueso de nuestra operación es totalmente electrónica. Esto se diseñó así desde el año pasado. No sabíamos, por supuesto, que iba a haber necesidad de trabajar todo de manera remota o a distancia, pero es una gran ventaja porque las empresas que tienen personal en toda la República y que tienen que resolver muchas cosas que no es costeable hacerlo de manera presencial, estas soluciones en la nube son una gran opción. Lo más importante aquí para nosotros es que les vamos a platicar algunos tips, porque la NOM 035 la pueden llevar de manera directa a todas las empresas, no tienen que contratar a ningún externo. Sin embargo, si necesitan apoyo porque no tienen a toda la gente o porque no tienen todo el tiempo para hacerlo o porque les falta información, pues siempre habrá proveedores que estemos dispuestos a apoyar. El tema aquí a sugerir es que vean a la norma como un grupo, un conjunto de módulos que se pueden ir integrando. No hay una sola solución que tenga todo, que sea todo en uno. Los componentes o los módulos que nosotros observamos dentro de la norma, pues van desde la capacitación inicial de la misma, la implementación que consiste en unas encuestas que arrojan unos resultados que ya prevé la norma, pero que deben de ser complementados con recomendaciones psicológicas y de desarrollo organizacional. Después hay un componente muy importante de apoyo psicológico, que en este momento más que nunca es importante que sea en videoterapias para evitar cualquier riesgo de contagio. Y por supuesto está también una parte de capacitación posterior a la implementación que tiene que ver con el plan de acción que va a tener que hacer cada compañía. Para ello se pueden necesitar diferentes proveedores, depende de la estructura de la empresa. Pueden tener equipos muy robustos de capacitación y podrán resolverlo de manera interna o apoyarse con otros proveedores de los cuales, con los cuales hemos hecho alianzas y les podremos recomendar para que tengan gente calificada que les pueda apoyar a resolver la norma. Bien, hablando un poquito de las ideas que vamos a compartirles, pues son unos casos de éxito. Después, las autoridades fiscalizadoras, cómo va el COVID, cómo nos ha impactado en términos de números, qué está ocasionando laboralmente y cuál es el contexto corporativo global y que tenemos en México. Porque en este momento hay mucha incertidumbre sobre la NOM, a pesar de que ha habido mucha comunicación en redes y en medios, hay mucha desinformación previa a la implementación y las empresas de todos modos van a tener que llegar a tomar decisiones finales sobre cómo implementar. Entonces, vamos a hablar de los casos de éxito. Primero, los resultados finales son buenos o son malos. No hay resultados malos. Lo importante es
entender cuál es la foto en este momento de nuestra empresa. ¿Sí? Es una norma que va a arrojar una percepción de los trabajadores sobre la empresa y sobre las propias condiciones del trabajador en cada centro de trabajo, entonces no hay nada malo. Vamos a revisar un poquito del lado izquierdo las estructuras que se pueden encontrar y qué es lo que nos hemos topado. Por ejemplo, una compañía que solo tenía un centro de trabajo, 60 trabajadores en un turno de lunes a viernes, que algunos trabajadores solo hablaban inglés o escribían en inglés, pudimos resolver la implementación en un mes, muy expedito. Otro ejemplo fue una compañía con 200 centros de trabajo, 200 sucursales, 400 trabajadores, prácticamente eran mancuernas de 2 personas en todos los casos, trabajando 3 turnos de lunes a domingo. Muy difícil la implementación, el nivel socioeconómico y de capacitación de los trabajadores era muy bajo, lo cual, por un lado, entorpecía una de las etapas de la implementación electrónica, pero por otro había mucha resistencia del área operativa. Entonces nos tardamos 6 meses en lograr la implementación, ¿no? Otro ejemplo puede ser un grupo de empresas con 4 razones sociales, 300 centros de trabajo, un poquito más de 300, en los que tenían 2,000 trabajadores. Trabajaban 3 turnos de lunes a domingo. La diferencia fue enorme. Había toda la voluntad y todo el compromiso de la compañía y en 3 meses se logró la implementación. Inclusive nos pidieron agregar temas de clima laboral, lo cual ya lo estamos haciendo como parte de nuestro servicio y lo pudimos hacer en 3 meses. El último ejemplo, una compañía, un grupo de compañías, 32 razones sociales diferentes, con 40 centros de trabajo y 3,000 trabajadores. Trabajaban semana inglesa, un turno, lunes a sábado, lo pudimos hacer en mes y medio, ¿no? ¿De qué depende este tiempo de resolución? Nuevamente, de esta restricción de información y el talento que pongan a trabajar para lograr este proyecto. Ahora, uno de los temas más importantes de la norma es el detectar a los trabajadores que han tenido acontecimientos traumáticos severos, ¿no? Entonces, hemos tenido casos donde el 11% de la población los ha tenido, otros clientes con el 26%, otras empresas con el 48%, tuvimos una con el 56%. Es decir, casi 6 de cada 10 trabajadores reconocieron haber tenido un evento traumático. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Por supuesto que lo vemos como una oportunidad. No importa y no quiere decir que estos eventos traumáticos sean culpa de la empresa. Lo que quiere decir es que los trabajadores han tenido algún evento que les preocupa, que les ocupa, que los distrae, que genera presentismo, eventualmente genera ausentismo, y eso es muy caro para las empresas. Entonces, es mucho mejor detectarlo y saber cómo se van a poder hacer más productivos a esos trabajadores. Ahora, ¿en qué consiste la norma? Vamos a verlo coloquialmente hablando. Pues es una norma que lo que quiere es encuestar a los trabajadores, corregir y establecer condiciones de balance personal y profesional para que la empresa sea más productiva. El año pasado, la empresa que tuvo el reconocimiento de ser la mejor empresa para trabajar a nivel mundial fue Cisco. Entonces, las empresas que tengan mejores prácticas y más cercanas a este tipo de corporativos que cuidan ese balance, van a poder resolver muy fácil la norma. Inclusive, puede que ya la tengan resuelta sin saberlo, porque muchas de las actividades que pide la norma y que se recomiendan, ya las hacen. Lo único que van a tener que hacer es cambiarle el nombre a esas actividades, la forma de documentarlas, la forma de tener evidencias, pero ya culturalmente hablando y a nivel estructura, ya las van a tener en práctica. En cambio, las empresas que estén más alejadas de estas buenas prácticas, sí les va a costar bastante trabajo, por lo menos esta primera edición, déjenme llamarlo así, aunque la norma entró en vigor en el año pasado, ¿no? En este octubre 23 apenas acaba de comenzar la segunda etapa de obligaciones, pero estamos tratando de apoyar en que les cueste el menos trabajo posible. Ahora, ¿qué ha pasado con la pandemia? Pues obviamente las reglas cambiaron. En un caso normal, primero hablaríamos pues, solamente de la NOM, las autoridades fiscalizadoras, temas de la empresa y los trabajadores. Pero dentro de este contexto, lo más fuerte es que nuestra casa se convirtió en oficina. Para muchos implica estar tiempo compartido, presencial y a distancia. Hay quienes viven solos o con mascota o con familia o con familiares enfermos inclusive, ¿no? Y esa comunidad se vuelven sus compañeros de trabajo.
Ese es el nuevo entorno laboral en el que estamos trabajando, que lo hace sumamente complicado. Ahora, las empresas, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar, como siempre, pues priorizar y encontrar oportunidades entre las ambigüedades que hay en la propia norma, porque las tienen. Pero esas pueden ser muy útiles para tomar buenas decisiones de negocio. Como sabemos, las empresas van a tener que seguir buscando rentabilidad, crecimiento, cuidar su entorno laboral y ser sustentables. Ha sido un reto de sustentabilidad este año. Entonces, de nuevo, entre la información que tengamos, el talento y el tiempo que le dediquemos, nos va a permitir tomar buenas decisiones de negocio. Ahora, de la NOM 35, bueno, nos preguntan mucho los clientes qué pretende y qué es lo que más les preocupa a los empresarios, de qué se deben de preocupar. Por un lado, hablamos de que la NOM pretende un balance y una transformación real en los trabajadores y en la forma en que se relacionan con la compañía. Hay obligaciones tanto del patrón como del trabajador también. Pero hay un mecanismo de coerción. Hay 12 multas que deben de cuidar las empresas. Son multas muy altas, desproporcionadas en comparación con lo que puede llegar a costar en tiempo y en dinero atender la norma, pero pues ahí están y hay que cuidarlas. Ahora, teniendo un rápido resumen que muchos ya habrán visto en las campañas de comunicación de la Secretaría, del Gobierno, incluso está en el Diario Oficial, ¿no? La norma, bueno, tenía 2 etapas de entrada en vigor, el 23 de octubre del 2019 para las primeras obligaciones y 23 de octubre de este mismo año. Los aspectos más importantes, pues es que en ningún caso, curiosamente, se evalúa el estrés, ¿no? No es un estresómetro esta norma. No existe obligación de ningún tipo de certificación como tal y no hay unidades verificadoras todavía que estén funcionando con la Secretaría. El objetivo es establecer, primero, identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y finalmente promover un entorno organizacional favorable. Son las famosas buenas prácticas que deben de seguir las compañías. Tiene un campo de aplicación obligatorio para todas las empresas en el territorio nacional. Y bueno, hay factores que se van a analizar en 5 guías de referencia. Vamos a ver muy rápido algunos antecedentes. Primero, la Secretaría del Trabajo desde el 2016 presentó para aprobación el proyecto de la norma. Después la publicó para consulta y recibir comentarios y modificaciones. En el 2017, en la primera sesión ordinaria, se aprobó ya la norma oficial con el nombre de norma oficial 035 de la Secretaría del Trabajo 2018. Como platicamos, entra en vigor el primer año, se dio un año de preparación y entra en vigor el 23 de octubre del 2019 y la segunda etapa de obligaciones en el 2020. Ahora, hablando de este resumen, que es muy importante tenerlo como resumen ejecutivo, bueno, las obligaciones de la primera etapa consistían en tener la política de prevención de la compañía, detectar los acontecimientos traumáticos severos y hacer difusión de la norma. Este año se agregan el tener los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional, las medidas y acciones de control, exámenes médicos y registros. Es muy importante ubicar que sí mide ambiente y condiciones, no evalúa estrés o un perfil psicológico. Se le va a dar una interpretación de psicología clínica, pero no es un perfil psicológico. No hay certificación de la Secretaría y no hay unidades verificadoras. Hay que medir y evaluar a todos los trabajadores, pero también ahí hay un tema interesante. La norma establece que se puede tener una muestra representativa de los trabajadores y dejar exentos a varios trabajadores, dependiendo del volumen de la empresa. Mientras más grande sea, más pequeña es la muestra representativa que pide que se encueste. A nosotros nos parece un error, porque si nosotros fuéramos uno de esos trabajadores a los que no van a encuestar, nos vamos a sentir estresados, no vamos a saber si es porque ya no nos quieren en la compañía, vamos a sentir que nuestra opinión no es importante, en fin, se van a detonar precisamente factores de riesgo psicosocial en contra de la propia norma. Pero así lo pide la norma, entonces es importante cuando vayan a cumplir y a implementar la norma que chequen qué es lo que están buscando. Si solo es cumplir, podrán atender la muestra representativa. Si quieren transformar a su empresa, la recomendación es denle un toque humano e incluyan a todos sus trabajadores, porque además a la gente que no encuesten,
si ha tenido eventos traumáticos o tiene opiniones que no son las mejores sobre el entorno organizacional y los factores en el centro de trabajo, se van a perder de tener una mejor productividad de esos trabajadores. Bien, hablando de los detalles, es muy importante que sepamos que la Secretaría, que es la encargada de esta norma, puede hacer visitas de inspección, tanto ordinarias como extraordinarias. Estas últimas pueden ser derivadas de una queja o una denuncia y pueden ser quejas o denuncias personalizadas o anónimas. Y tiene como aliados también al IMSS, a la Profedet y a las juntas locales de conciliación y arbitraje. Nos pueden llegar inspecciones por cualquiera de ellas. Algo que nos preguntan mucho los clientes es ¿qué onda con las guías? ¿Son encuestas o son documentos? ¿Por qué le dicen guías? Bueno, efectivamente hay 5 guías de referencia, 3 son encuestas, una es la política de prevención de riesgos y una más es la base de datos de los trabajadores. Ahora, ¿qué le deben de preocupar aquí sí a los dueños y a las empresas? Pues algunas definiciones clave para no ver a la norma solo desde una óptica administrativa, sino más de recurso humano. Definitivamente se tiene que ver con una perspectiva humana. Por un lado, hay una diferencia entre los trabajadores y los trabajadores encuestados. Hay definiciones importantes entre los trabajadores que están por honorarios, si son externos, si están vía outsourcing. Al final, todos los trabajadores que presten un servicio para una compañía, no importa de dónde vengan, mientras estén viviendo una cultura corporativa, son responsabilidad de la empresa donde están trabajando para efectos de esta norma. Al final, el cobro o el pago del servicio o del costo de las encuestas se lo podrán repercutir al proveedor, pero esas personas les conviene que estén encuestadas y que sepan en qué condiciones están. Ahora, la norma no habla de acoso sexual, ni tampoco habla de estrés. Es muy importante estar tranquilos de que los cuestionarios son de percepción y la norma es una norma de procedimiento. No hay respuestas buenas ni malas. Lo importante es cumplir el procedimiento para no ser multado, independientemente de que salieran con altos niveles de riesgo en todos los indicadores. Ok, ahora, la norma como tal, es una norma no muy extensa, tiene cerca de 170 hojas, está dividida en 13 capítulos más los transitorios, y precisamente los transitorios que están aquí en naranja son las guías de referencia. La guía 1 es la que mide los acontecimientos traumáticos severos, la guía número 2, los factores de riesgo psicosocial, la guía número 3, además de estos factores de riesgo psicosocial, hace la evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. La guía número 4 es la política de prevención de riesgos y la guía número 5 es la base de datos de los trabajadores. Ahora, hablando un poco de las definiciones y sin afán de ahorita leérselos, bueno, lo más importante es entender que hay acontecimientos traumáticos severos que por definición son todos aquellos que pongan en riesgo la salud física o mental del trabajador. Hay un apoyo social que se tiene que tender dentro de la empresa y probablemente a nivel familiar también, si es que hay algún caso grave. Hay autoridades laborales, que son las que les acabo de platicar, que participan en la norma. El centro de trabajo es cualquier ubicación que tenga el corporativo. Y ahora, por extensión, nuestras casas se vuelven un centro de trabajo de la empresa. Hay que cumplir con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, hay que cuidar las condiciones del entorno organizacional favorable, que sí quisiera detenerme y leerles muy rápido en qué consiste, porque estas son las buenas prácticas que debe de pretender tener toda empresa. Promover el sentido de pertenencia de los trabajadores, dar una formación adecuada para la realización de las tareas encomendadas, tener una definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, que haya una participación proactiva y comunicación entre ellos, que haya una adecuada distribución de las cargas de trabajo, que las jornadas de trabajo sean regulares conforme a la ley federal, que haya una evaluación justa y un reconocimiento del desempeño. Ahora bien, dentro de estas definiciones, por supuesto que están los factores de riesgo psicosocial, que son cualquiera que ataque o provoque trastornos de ansiedad, orgánicos del ciclo de sueño y vigilia, de estrés grave, etcétera, ¿no? Hay medidas de prevención y acciones de control que se van a tener que tomar.
Está la política de prevención de riesgos y finalmente 3 conceptos. El trabajador, que es toda persona física que preste, ya sea física o moral, sus servicios, dando un trabajo personal y subordinado. El trabajo, que es cualquier actividad que hagamos, intelectual o material, no importa el grado de preparación técnica que se tenga. Y violencia laboral. Aquí el énfasis es que la norma no mide violencia o acoso sexual, solamente es laboral. Implica actos de hostigamiento, acoso o malos tratos que pueden dañar la salud o la integridad de los trabajadores. Okay. Sigamos un poco con las obligaciones. Y aquí la recomendación es pensar un poquito fuera de la caja. Esa es la parte importante de hoy, más que nunca, no cumplir a pie juntillas tal cual lo que nos marca la norma, y les voy a decir por qué. Por un lado, nos piden dentro de las obligaciones patronales, hay que identificar, hacer exámenes y evaluaciones, y hay que turnar a los trabajadores que hayan tenido acontecimientos traumáticos severos a servicio médico. ¿A dónde los vamos a mandar? Si tenemos a nuestros trabajadores dados de alta en el Seguro Social, o los tenemos con un seguro de gastos médicos menores o mayores, ¿dónde los vamos a canalizar? Pues típicamente al seguro. ¿Ok? ¿Ahorita irían sus trabajadores al Seguro Social? Esa es una pregunta muy importante, porque si quisiéramos solamente cumplir la norma, pues les pediríamos que fueran, documentamos que ya se les dio la indicación y esperamos que ellos regresen con su carnet y nos demuestren que fueron a la cita. Y si se contagian, y si no los atienden bien, que ahorita está rebasado el sistema de salud, ¿no? Entonces hay que ver cómo los vamos a poder ayudar sin que haya un riesgo, no solo de que se contagien ellos, que ya sería de por sí enorme el riesgo, sino que luego regresen y contagien al resto de la población, ¿no? Ahora, los trabajadores tienen obligaciones muy claras que pone la norma, y entre ellas es cumplir, por supuesto, con su trabajo, pero no establece la norma qué pasa si un trabajador no coopera y no cumple estas obligaciones. Hoy no hay suficiente jurisprudencia, pero eventualmente podría ser causal de baja el que no participen y no cumplan estas obligaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es compartir desde la etapa de sensibilización y en la campaña inicial de comunicación las obligaciones que sean muy claras para los trabajadores sobre lo que tienen que hacer sus patrones y lo que tienen que hacer ellos mismos, ¿no? Es muy importante. Y algo en lo que hace énfasis la norma es en que pues va a haber una protección de la información de los trabajadores. En ningún momento se deben de pedir datos que sean confidenciales, como domicilio del trabajador, como su RFC, como una cuenta personal de correo o su teléfono particular. No se deben de tocar esos datos, ni siquiera el registro federal de contribuyentes, ¿no? Entonces, también habla la norma de respetar el que el trabajador conteste libremente lo que él quiera. No hay secciones para que haya texto libre, todas son respuestas que ya están predefinidas, pero no podemos inducir en que el trabajador las conteste de una o de otra forma. Y la última precisión aquí, aunque la norma nos plantea que se respondan algunas de las preguntas de acuerdo a la experiencia del trabajador en los últimos 2 meses y en el último mes, no podemos nosotros impedirle. Voy a dar un ejemplo. Si alguien tuvo un secuestro, tuvo una muerte de algún familiar, tuvo algún evento muy fuerte, meses atrás o años atrás, no podemos impedirles que lo contesten. Lo importante aquí es reconocer que cualquier evento que haya tenido el trabajador, si viene a su mente al momento de preguntarle, es porque lo tiene presente psicológicamente hablando. ¿Sí? Ahora, las obligaciones por tamaño y por fecha, bueno, pues es muy fácil. La Secretaría dividió a las empresas en 3 tamaños, de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 o más de 50 trabajadores. En función de ese tamaño, dividió las obligaciones que se tenían en el año 2019 y en el año 2020. Y además, aclara que se deben de tener para una correcta interpretación y aplicación de la norma, las normas 019, la 030 y la 025, que aunque esta última es opcional, es muy importante porque ya está en la agenda de muchas compañías. Hablando de las obligaciones de acuerdo al tamaño de las empresas, ¿no? Que es lo que ahorita platicábamos, las multas pueden ser tan altas que pasen varios millones de pesos, porque las multas se van a multiplicar
por el número de centros de trabajo que tenga la compañía, ¿no? Lo cual puede hacerlas totalmente incosteables. Aquí podemos ver las multas y las acciones directas o servicios extras que se pueden llegar a necesitar contratar. Van a ver dentro de esta tabla algunos puntitos. ¿Qué quiere decir? Si la empresa decide llevar a cabo la implementación de manera interna, tiene que resolver los 12 puntos de manera directa. Si contratan a algún proveedor, lo recomendable es que les cubra por lo menos estos 6 puntos que son los principales, que son aplicar las guías para identificar a los trabajadores que tuvieron acontecimiento traumático severo, definir las políticas para la promoción del entorno organizacional favorable, hacer las evaluaciones del entorno organizacional, que se difundan entre los trabajadores las políticas, informar a los trabajadores qué alteraciones hay, en fin, todos estos puntos. Y uno de los más importantes que yo quisiera hacer énfasis, básicamente es el 11º, que habla de disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por esas famosas prácticas malas o que son opuestas al entorno organizacional favorable. Esta multa puede llegar a los 434,000 pesos por centro de trabajo. Pensando una empresa que tenga 5 centros de trabajo y que no cumplieran en esos, sencillamente podrían tener un riesgo de 2 millones de pesos antes de empezar y revisar todo lo demás. Sin embargo, aunque no tuviera un costo tan alto esta multa, el tema de actuar con justicia es algo sumamente importante para realmente transformar a las empresas. Habrá empresas que detecten malos manejos incluso de los directores, incluso de gerentes, de los jefes directos. Y si no hay un mecanismo real, pues entonces simplemente se va a estar patrocinando una forma equivocada de trabajar. Los trabajadores deben de poder denunciar y la empresa puede y debe de tener el derecho de revisar las denuncias y actuar en consecuencia. Ahora, hablando de las guías de referencia, también nos preguntan mucho si se pueden usar otras o si se pueden usar algunas que tengan menos preguntas. Bueno, es importante aquí señalar que la NOM ya lo establece en el apartado 7.5, que habla de la validación de los cuestionarios. Pueden diseñar otros siempre y cuando cumplan con todos los lineamientos que pide la norma. Está tan complicado lo que piden que entonces es mucho más fácil usar tal cual, aquí sí, tal cual, letra por letra, las guías que ya establece la norma, sin tropicalizarlas, sin cambiarles la redacción, sin reducir el número de preguntas, para que entonces no tengan ninguna observación. Y es muy importante que independientemente del peso que le queramos dar a las encuestas, lo entendamos como un examen preoperatorio, valga la comparación. La encuesta como tal es solo una herramienta. Nos va a faltar la interpretación del psicólogo para poder entonces determinar cómo apoyamos a los trabajadores, tanto a nivel psicológico, a nivel clínico, pero también internamente cómo los vamos a poder liderar mejor para que sean más productivos. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de evaluación y los criterios de la norma? Bueno, por un lado, se tienen que tener resultados de cada una de las guías. Aquí hablamos de las guías 2 y 3, conforme a las 5 categorías y 10 dominios que la forman. Hay que seguirlos al 100% para tener recomendaciones que sean muy atinadas y que permitan a la empresa hacer un plan de acción que no solo sea gastar dinero, sino al revés, cuidar e invertir muy bien el presupuesto para resolver los hallazgos que se tuvieron. ¿Cuáles son las 5 categorías? Bueno, ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo en el trabajo, el liderazgo y la relación que hay en el trabajo y el entorno organizacional. Y los dominios que va a medir son las condiciones en el ambiente, después carga de trabajo y falta de control, la jornada de trabajo y si hay una interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo, las relaciones en el trabajo y la violencia, además del reconocimiento del desempeño y del insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad que haya. Estos últimos factores, pues es obvio, ahorita lo vamos a platicar, han sido sumamente recurrentes en esta época de pandemia. Ahora, los cuestionarios, como he platicado, son de opción múltiple, no hay áreas para que agreguen ninguna respuesta lírica, ¿no? Y se recomienda averiguar a fondo y entender cómo afecta la salud del trabajador y de la empresa. ¿Por qué?
Si nos fuéramos por la tentación de revisar solamente los colores de las respuestas, usando el ejemplo de Manuel, Manuel contestó esta encuesta y salió con muchos detalles en rojo y vemos que en violencia dice que tiene un nivel de riesgo muy alto, que el liderazgo está muy mal, podríamos pensar como una conclusión natural, Manuel es tóxico, denlo de baja. Cuando probablemente lo que está indicando esta herramienta es que el equipo de Manuel, sus subordinados y sus jefes son los que tienen esos rasgos tóxicos y que no están dejando que Manuel produzca. Entonces, es muy importante no solo guiarse por los colores, sino por las recomendaciones después de haber hecho el análisis de cada uno. Okay. ¿Qué va a detectar cada guía y cómo deben de ser estas recomendaciones? Bueno, ya platicamos que son psicológicas, nosotros nos apoyamos en la terapia cognitiva conductual y a nivel desarrollo organizacional. Del lado izquierdo podrán ver los acontecimientos traumáticos severos. Básicamente, estos acontecimientos tienen 3 áreas de impacto. Los acontecimientos primero pueden ser accidentes, perder un miembro, un acto violento, lesiones, un secuestro o amenazas. Pero que cualquiera de ellos nos va a impactar o en tener recuerdos persistentes o en esfuerzos por evitar circunstancias parecidas al evento o algún área de afectación. Por ejemplo, el sueño, estar irritable, nervioso o sobresaltarse. Sin embargo, la norma, como les decía al principio, no se mete en el resultado como tal. Si fuera así, sería muy diferente la sanción o la actividad que recomendaran hacer a quien solo después de un evento, sí muy fuerte, pero solo está impactado con sentimientos o conversaciones que va a tratar de evitar o quiere evitar actividades o lugares por donde fue el evento, a diferencia de otra de las preguntas que aquí les ponemos en rojo, que el trabajador teme porque su vida se acorte o teme morir antes que otros o siente que tiene un futuro muy limitado. No es lo mismo tener trabajadores que evitan un lugar que está oscuro porque ahí los pueden asaltar, a quien ya tuvo el riesgo de morir o que, Dios no lo quiera, vaya a ser contagiado y tenga temor en este momento de morir. Lo mismo pasa con las guías 2 y 3. Hablando de los factores de riesgo psicosocial, no es lo mismo evaluar los tiempos de trabajo y que tengan una interferencia con la vida familiar a las relaciones con los compañeros y los jefes, a si atienden a otros usuarios, a si son jefes de otras personas o cuáles son las actitudes de sus trabajadores. O en la guía número 3, que hablamos de, además de los puntos mencionados en la guía número 2, hablamos del esfuerzo mental, de la jornada, de que haya una retroalimentación adecuada, si hay un reconocimiento y sentido de pertenencia o hay actos de violencia. ¿Okay? Esta, digamos, matriz que se genera con todas estas respuestas nos va a permitir guiar a los trabajadores a que sean mucho más productivos. Y la ley nos pide, como un objetivo real de la norma, que haya 3 niveles de intervención. El primer nivel de intervención es el de plan organizacional, que hay que actuar sobre la política de prevención de riesgos. Podemos tener una política base, después de hacer la implementación, ver los resultados, y en esos hallazgos encontrar que tenemos que trabajar más en la política, para que sea mucho más útil y clara para los trabajadores. El segundo nivel de intervención es el plano grupal, es de la interrelación de los trabajadores entre ellos y con la organización. Y el tercero y el más importante es en el plano individual. Cuando encontramos que algún trabajador necesita un apoyo particular, las intervenciones deben de ser de tipo clínico o terapéutico, realizadas por un médico, ya sea psicólogo o psiquiatra, si fuera el caso. Ahora, algo muy importante de lo que habla la NOM es que debemos de tener evidencias de todo el proceso. Y aquí la sugerencia pues es que tengan carpetas que sean electrónicas, que por supuesto las puedan descargar y tener en sus files si fuera necesario como soporte físico. La norma permite ambos casos, ¿no? Ahora, quiere decir que entonces tendrían que generar al final de la implementación, aquí ponemos el ejemplo, si su empresa tuviera 346 trabajadores y están en 4 centros de trabajo, ok, tienen que tener carpetas individuales por trabajador, tienen que dividir la carpeta de acontecimientos traumáticos severos con sus recomendaciones, la de las guías 2 y 3, cada una con sus recomendaciones,
la del promedio de los trabajadores de ese centro de trabajo, las de la unidad de negocio o razón social y del total de la compañía, que ese es del que se tiene la obligación de comunicar a los trabajadores del resultado total. Ahora, como es muy importante, hablando de estos soportes, se debe de tener el control, no solo para siguientes ejercicios, ¿no? Entonces, tenemos que tener información física de cada centro de trabajo y la recomendación es que tengan una carátula muy clara que separe perfectamente el reporte clínico final de cada centro de trabajo. La norma tiene varios numerales que se deben de cumplir en cómo se identifica ese centro de trabajo con respecto a las demás sucursales y nos pide que el médico o psicólogo que haga la interpretación lo firme y ponga su cédula. Además, recomendamos que se tenga un certificado de cumplimiento de la propia empresa que les dé el apoyo o internamente de la dirección que vaya a estar encargada o el área que vaya a estar encargada, porque van a tener que reconocer la metodología que se usó, que es tal cual lo que pide la norma, aclarar a cuántos trabajadores se les hizo la encuesta, de qué guías y qué reportes son con los que se cuentan, tener de nuevo la firma y la cédula del psicólogo o psiquiatra y la del responsable legal o del representante legal. Además, bueno, pues sugerimos, y esto puede ser un tema que nosotros en particular desarrollamos, pues que le hagan una encuesta de satisfacción a los trabajadores. Es muy importante que ellos tengan oportunidad de expresar qué les pareció el formato, en qué dispositivo respondieron, que les sirva a ustedes como un baseline para los siguientes años ver cómo van evolucionando, qué tan rápido les pareció el llenado y qué tan útil les parece en este momento. Eso va a ayudar a medir el pulso de sus propios trabajadores. Ahora, hablando de control por centro de trabajo, hay siempre la inquietud de cómo se cuida la información y ahora cómo se le va a hacer cuando están todos los trabajadores dispersos. No todos tienen computadora, creen que se debe de contar con un correo corporativo para poder responder. En fin, dándoles un poquito de tranquilidad, lo ideal pues es que encuesten al 100% de los trabajadores, deben de considerar todas las áreas que tenga la compañía. Por darles un ejemplo, si decidieran irse por la muestra representativa y en lugar de a 100 trabajadores, la norma pide que encuesten a 74, esos 74 tendrían que incluir a personal de todas las áreas. No podrían decir nada más a los que quieren y a otras áreas no encuestarlas. Tendrían que encuestar por lo menos a una persona de cada área, llevar ese control y en el siguiente ejercicio incluir a los que no incluyeron en la primera. Es mucha logística y además se sigue teniendo el riesgo de que queden trabajadores pues inconformes, inquietos, desilusionados, ¿no? Desmotivados porque no se les consideró. Ahora, ¿importa o no importa el detalle para el plan de acción? Bueno, nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Los planes globales, o hacer planes globales, o conviene hacer planes o acciones adecuadas a cada caso, nosotros creemos que sí. Entendemos que para las empresas que solo tienen un centro de trabajo y ahí está concentrada toda la gente, pues viven una sola cultura corporativa. Cuando tienen diferentes estados de la República, regiones, áreas y tienen diferentes centros de trabajo, las condiciones son muy diferentes en el norte del país que en el sur, que en el centro, que en el sureste. Y entonces al final el plan de acción puede ser muy caro si simplemente decimos de alguna manera actividades generales, pues demos una capacitación para toda la empresa. Es mucho mejor detectar qué áreas se necesitan, qué categorías y qué dominios hay por área de la República y por centro de trabajo, para que entonces se dirijan esos esfuerzos con mucho más cuidado. Por un lado, el tino de dar los cursos y las actividades que requiere ese centro de trabajo, y por otro lado, a nivel presupuestal, para no desperdiciar dinero. ¿Okay? Ahora, en los planes de acción es muy importante aclarar, para las capacitaciones deben de ser impartidas por agentes capacitadores externos que estén como tal registrados ante la Secretaría para que puedan emitir ellos una constancia de S3 que les permita entonces ante una inspección demostrar que ya cumplieron. De otra manera, si en lugar de un agente capacitador externo llevamos a un conferencista,
Puede ser muy bueno el impacto, pero en una inspección no lo validarían. Habría riesgo de una sanción administrativa y tendrían que volverlo a hacer y cumplir. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dependiendo del presupuesto que tengan, primero cumplir y todo lo que puedan hacer adicional, pues desde luego hacerlo, porque va a ser para bien de los trabajadores y se espera que como tal ayude a mejorar la productividad. Bien, hasta ahorita tenemos clientes que creen que es una oportunidad para la empresa y los trabajadores y otros que no. Y es muy entendible, depende del área en la que esté cada cliente. Lo importante aquí es entender si vamos a poder y queremos transformar a la empresa, si le vamos a dedicar el tiempo, si podemos usar mejor el presupuesto. De todos modos, es obligatorio, y si ya lo tenemos que hacer, ¿cómo podemos usar mejor el presupuesto de la compañía? ¿Cómo podemos invertir en los trabajadores sin que nos afecte ese ROI? Y hay que transmitir qué esperamos y cómo esperamos que correspondan los trabajadores. Bien, vamos a hablar un poquito de la NOM en tiempos del COVID, ¿no? Entre la empresa y los trabajadores, ¿es un disruptor o es un catalizador? Hay empresas que tristemente en este año han tenido que cerrar, otras que han incrementado sus ventas una barbaridad porque se supieron adaptar o aprovecharon las complicaciones de este momento. Si bien ya platicamos de esta línea naranja, que es la línea de la norma, tenemos que entender que en el impacto como tal inicial del COVID fue en China en noviembre del año pasado. En México se reconoció hasta el primer trimestre del 2020, iba a ser un tema de cuarentena y la cuarentena empezó el 13 de marzo. Ahora, ¿cuál es el saldo que tenemos en este momento? Desafortunadamente, y hasta el día 27, ¿no? Tenemos a nivel mundial 1.442.000 casos. México ocupa el lugar 11º en número de muertes y tenemos hasta el día 27 104.242 muertos. Obviamente toda esta información genera mucho estrés y ha generado cantidad de problemas en las casas, en el trabajo, obviamente en los hospitales, ¿no? Tenemos aquí el saldo, 104.242 defunciones y además estamos siendo medidos con un semáforo de riesgo en donde, curiosamente, al inicio de la cuarentena estaba prácticamente todo el país en rojo, mapas con colores naranjas. Ahora vemos diferentes colores en el mapa. Creíble o no, estemos de acuerdo o no en esta información, se complica además con el clima de esta época del año. Entonces, tenemos que medir también, pues, cómo van estos tiempos del gobierno. Ante todo este fenómeno, el gobierno tuvo que lanzar desde mayo, del 29 de mayo, para ser exactos, de este año, un semáforo de riesgo y un acuerdo de lineamientos técnicos y específicos para la reapertura económica. ¿Por qué es importante? Porque este nuevo protocolo de seguridad sanitaria, que está también en el diario oficial, si alguien lo requiere se los podemos compartir con mucho gusto, implica en estos lineamientos técnicos que se haga una autoevaluación. Entre los muchos formatos y obligaciones que tienen las empresas para poder volver a abrir de unos meses para acá, lo que sí es un hecho es que todas las empresas tienen que cumplir, ya sean micros y pequeñas, medianas o grandes, aquí no se miden por número de trabajadores, deben de tener un programa de salud mental, servicio médico o psicólogo de la empresa, interno o subcontratado, y deben de tener ya detectados los factores de riesgo psicosocial de la NOM 035. La propia Secretaría nos aclara que la autoridad podrá fiscalizar y validar el cumplimiento. La autoevaluación solo servirá para facilitar el retorno y la continuidad de las labores, y el cumplimiento efectivo será determinante en la fiscalización. Es decir, nos van a poder multar también por no cumplir estos lineamientos técnicos y específicos, dentro de los que, entre otros muchos, está la norma. Ahora, ¿qué ha ocasionado el COVID? ¿Y cuáles son los cambios inmediatos? Bueno, pues lo que ya sabemos todos, la empresa se fue a la casa y la casa se convirtió en un centro de trabajo de la empresa. Hoy tenemos todavía clientes que nos dicen, me preocupa qué van a contestar los trabajadores porque tenemos unas oficinas muy bonitas, pero no sabemos cómo están las condiciones en su casa. Bueno, tenemos también al revés, clientes que tienen
unas instalaciones muy poco favorables y que los trabajadores están mejor en sus propias casas. Lo que es un hecho es que tenemos casos de trabajadores que viven solos, los que viven con su mascota, quienes tienen a los hijos en casa, no hay ahorita escuelas presenciales, tienen que atender todas las obligaciones, quienes viven con sus roomies y tienen muchas dificultades por las tareas del hogar, por cuidar a parientes mayores que a lo mejor no los veían más que al llegar en la noche después del trabajo. Hay mucha violencia doméstica, por supuesto que hay divorcios, ¿no? Hay muchos enfermos y desafortunadamente no ha disminuido el número de fallecidos. El impacto personal que esto está creando, bueno, pues mucha incertidumbre, hay mucho temor, hay gente que definitivamente no sale de sus casas, hay quien al revés ya está saliendo a reuniones y generando fiestas. A nivel corporativo estamos teniendo mucho micromanagement, estamos teniendo que ser omnipresentes, hay que estar en muchas juntas a la vez o al mismo tiempo como podemos estar en esta, estamos recibiendo mensajes en el teléfono, hay que estar hiperconectados. Hay mucho retrabajo, hemos tenido que ser muy adaptables y reaccionar al entorno que tengamos en casa y ser muy tolerantes. Estas afectaciones, este impacto y estas complicaciones, a todos de alguna u otra manera nos va a hacer que caigamos en alguno de estos supuestos. Hemos tenido más estrés, tenemos la sensación de estar más ocupados y tener menos tiempo libre. A algunos se nos hace más difícil el home office, a otros puede funcionarles de maravilla. Lo que es un hecho es que ha aumentado la ansiedad, hay miedo a perder el empleo, hay quien ya tuvo una reducción temporal del sueldo y no se sabe cuándo va a regresar al nivel en el que estaba, hay quien ya fue afectado en su trabajo, hay quien tiene en este momento el rumor de que va a haber recortes, ¿no? Se ha generado mucha confusión, mucha irritabilidad, mucho agotamiento y, por supuesto, insomnio. Ahora, veamos un poquito el contexto corporativo global y en México. Para TMF Group, quienes miden el índice global y la complejidad corporativa, hasta el reporte de 2019, ¿no? Analizan y comparan normas, reglas, regulaciones y penalidades. ¿De qué? Bueno, de información de recursos humanos, la interrelación que hay con ella, la nómina, la contabilidad de impuestos en 77 países. Me encanta este grupo porque su logotipo es muy gráfico, ¿no? ¿Para qué hacerlo fácil si podemos hacerlo enredado y difícil, caray? Para este grupo, después de medir a 77 países, detecta que México es el 13º país con la jurisdicción más compleja. Nada más. Quiere decir que hay 64 países más sencillos para atender todas estas obligaciones que México. Eso independientemente de que nos guste o no cómo se esté manejando la pandemia. Ese es otro tema, ¿no? Pero que sin duda incide. Para ellos, la unificación, la tecnología, la modernización y la simplificación van a ser los motores para poder volver a encarrilar la economía después de la pandemia. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Pues ser conscientes y actuar en respuesta a esta complejidad y a cada uno de sus mercados. Ahora, otro enfoque corporativo para Pricewaterhouse. ¿Qué le preocupan a los CFOs? Esto después de analizarlo con 55 líderes de finanzas. Bueno, las principales preocupaciones por el COVID, dentro de ellas está el impacto financiero, por supuesto, problemas en la cadena de suministro, los efectos de la fuerza laboral, que haya una reducción en la productividad, no contar con suficiente información para tomar buenas decisiones, falta un plan integral de recuperación para emergencias, un Disaster Recovery Plan. Por otro lado, ¿qué consideran más probable para sus empresas? Bueno, que vaya a haber una pérdida de productividad por la falta de capacidades remotas. Probablemente a muchos les ha pasado que no alcanza el internet que había en casa porque son muchos al mismo tiempo, empezando por algo tan simple como eso. Atravesamos por trabajadores que no tienen un equipo del corporativo, que están usando su máquina personal, que están compartiendo archivos y que nos podemos meter en temas de sistemas, de fraudes informáticos, de riesgo de información para las compañías, ¿no? Les preocupa también los cambios en el personal por la baja demanda, que haya insuficiente personal, que haya separación de personal o despidos, sin duda, ¿no? Ahora, para KPMG, dentro de esta visión un poquito corporativa, bueno, ¿qué es lo que demanda el COVID?
Pues un urgente plan de continuidad, un Business Continuity Plan, en donde hay que buscar mantener la normalidad de la cadena de suministro, que le preocupaba a Price, de la operación y de los factores financieros y externos. Dentro de ello, vemos en este sándwich de la cadena de suministro y de los factores financieros externos, el tema más preocupante, que es el impacto en el negocio. Conocimiento y comunicación de lo que está pasando, disponibilidad de talento y la resiliencia tecnológica y de sistemas que tenga la empresa. Ahora, para Ipsos, ¿cuáles son los efectos psicológicos del aislamiento? Bueno, tristemente hay gente que está muy preocupada, vulnerable y débil, gente que está impaciente por regresar a la vida normal, gente que está ansiosa por su salud, hay un grupo de gente que está feliz por poder pasar más tiempo con su familia, sí lo hay gente que está inspirada por ver cómo la gente se está adaptando, pero también hay quien se siente solitario y quien está enojado con las restricciones de libertad. 2 de cada 5 trabajadores están impacientes por volver a su vida normal y 1 de 3 están preocupados por su salud hasta marzo de este año. ¿Qué podríamos aquí reflexionar? Bueno, sin duda, el COVID ha magnificado los acontecimientos traumáticos severos, 1. 2, ha potencializado los factores de riesgo psicosocial. Sin duda hoy, la salud mental es el activo más importante para las compañías. ¿Qué debemos hacer? Pues entre todos procurar que haya un apoyo, que haya mejores condiciones, que haya un entorno organizacional favorable. ¿Para qué? Para que los trabajadores sean más productivos y en esta nueva realidad que estamos creando entre todos, les vaya mejor a nuestras empresas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues tenemos que estar atentos. Ya vimos la línea de tiempos de la norma del COVID, no ha parado, los lineamientos que está mandando el gobierno y tendremos que esperar a ver cómo arranca el 2021 con estos aprendizajes, pero fortaleciendo, sin duda, a nuestro talento y a nuestro equipo humano. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Pues que las empresas salgan adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vamos a cumplir o vamos a transformar a nuestra empresa. Hablando de encuestas y resultados, las empresas podrán decidir si lo van a hacer de manera interna o van a requerir el apoyo de un externo, si van a dar atención psicológica o psiquiátrica, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a canalizar al personal o al IMSS o van a tener especialistas alternos? Todos estos costos directos que generan, ¿qué van a hacer? ¿Los van a absorber al 100% o los van a compartir en algún porcentaje con los trabajadores? Hablando de cursos y actividades y los planes de acción, ¿qué van a hacer? Si les inspeccionan, ¿todo es válido o cómo van a priorizar sus recursos? Finalmente aquí, pues ya tenemos otra perspectiva, un poco más de información. Vamos a saber cuál es el mejor talento de nuestras empresas para encargarse del proyecto y así podremos hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Pues Teresita, hasta el momento esta es la presentación, abiertos a las preguntas y respuestas y muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, Manuel. Excelente presentación. Y bueno, por aquí hay algunos comentarios, algunas preguntas. Ya pasaríamos a esta sección. Aquí en Facebook nos comenta una persona que manda saludos desde Morelos. Y en la parte donde mencionabas, donde había que canalizar a los empleados, colaboradores, menciona, pero estamos en pandemia, no los podemos enviar al IMSS. ¿Qué otra opción sugieres? Se queda con esta. Tiene toda la razón y sería un crimen, la verdad, hacerlo. Lo ideal es que la empresa busque un apoyo y aquí hay que ser totalmente francos. Está desde la línea de la vida, hay líneas 800, hay líneas hasta de una farmacia muy popular que está en todo el país. Lo importante es que no es nada más mandar por mandar a los trabajadores, sino tenemos que buscar que si van a ir a atenderse a algún lado, primero, que sí los atiendan, que haya una evidencia y que pueda haber un reporte del que tenga una copia y pueda tener control también la empresa para ver el avance que tiene el trabajador. Nuestra recomendación particular es que se haga a través de una videoterapia. Si requieren a un proveedor, nosotros se los podemos dar, por supuesto, es Liber, es nuestro partner y lo que hacen desde hace 5 años son videoterapias, sin saber obviamente que iba a haber pandemia, pero la enorme ventaja es que los tratamientos, por un lado, es un tema
en donde se dan terapias de contención. Los problemas se pueden arreglar, los trastornos, de manera muy rápida, no son terapias de años, pueden ser terapias de 8 a 12, no más de 20 sesiones, y además la empresa puede apoyar pagando, dando el beneficio de la duda con, voy a poner un ejemplo, las primeras 5 sesiones, y las demás, cuando el trabajador vea el beneficio que tiene, ya que las pague él. Y este proveedor nos ayuda dándoles un costo preferencial, no solo a la compañía, sino además al trabajador. Entonces, yo creo que esa es en este momento la mejor decisión para evitar, por supuesto, que haya algún contagio, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta por acá que nos dejaron es, ¿qué consejos darías a las empresas o a las instituciones para que tomen con mayor formalidad o seriedad la salud de sus empleados o colaboradores? Que pensaran que entre su nómina están sus hijos, o que pensaran que en la nómina está su esposa, o que pensaran que una de las personas que trabaja ahí es su papá, porque hay empresas que están manejadas por mucho talento, pero muy joven, y toman decisiones muy buenas, muy atinadas, muy asertivas, financieramente hablando, pero a lo mejor les falta tocarse un poquito el corazón. En otros casos, puede haber quien simplemente diga, no, pues en mi época no se hacía eso, hay que hacerlo de esta manera, pero están faltando a ese cuidado que debe de haber. Lo que busca la norma es que se le trate mejor al trabajador para que éste corresponda a la empresa y sea más productivo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa romántica, yo que recomendaría que le den el mejor trato a sus trabajadores, se van a ahorrar temas de denuncias, de inspecciones y de multas, pero que siembren esa buena manera de tratar a los trabajadores, y los trabajadores bien atendidos, conscientes de lo que está haciendo la empresa, deben de trabajar mejor, deben de ponerse la camiseta y deben de lograr mejores resultados para la compañía. Así es. Y en este contexto que me gustó mucho la parte donde hablabas del cumplimiento o transformación, ¿no?, de la empresa y tus trabajadores. Siempre mencionando la parte humana, ¿no? Porque como tú dices, si nosotros independientemente nos olvidáramos de que esto es un simple cumplimiento, y no tan simple, ¿verdad? Porque ahí están las multas enormes, como bien ya nos informaste, y viéramos el verdadero propósito, el verdadero fin de lo que se está midiendo acá y de lo que se está tratando de hacer detrás de lo que es esta norma, pues híjoles, estamos ayudando no solamente a la empresa, sino definitivamente a todos los colaboradores que están de la mano y que definitivamente dan toda la productividad a lo que es la institución, ¿no? Entonces, ¿qué te parecería si, no, bueno, no sé si tú en tu experiencia nos puedas contar o hayas sido testigo de alguna experiencia, de algún reto o alguna situación que hayas visto tú en alguna empresa referente a todo esto, un caso de éxito, no lo sé. ¿Tú qué has visto? ¿De qué has sido testigo? Hay muchos. Yo creo que todas las empresas que han implementado la norma y que hemos visto, todas, unas antes, otras al final, se dan cuenta y se concientizan de lo importante que es. ¿Por qué? Desde que se llena la base de datos de los trabajadores, desde que se revisa qué hace cada uno, desde que tenemos que describir qué hace cada uno de los puestos de la compañía, hemos visto que hay empresas que no lo tienen. Hay empresas que no tenían ni la política, no tenían las normas complementarias. Bueno, ni siquiera querían echarle un vistazo a las encuestas. En el momento en que empiezan a hacer ese caminar con nosotros de las encuestas y ver qué se les pregunta y que se detienen 15 minutos para analizarlas y ven todo lo que pueden obtener de información de sus trabajadores, comienza el cambio. Desde ahí comienza el cambio. Cuando se tiene que hacer la campaña de comunicación y de sensibilización, logramos cambiar a los empresarios que tienen el temor de que Manuel vaya a contestar en contra de la compañía y me vayan a demandar. No pasa eso. Pero al revés, si comunicamos bien a los trabajadores de qué se trata, desde ahí empezamos a quitarles esos miedos. O sea, tenemos que irnos al origen de cuando uno abre una empresa e invita a un trabajador. No lo invita con toda la desconfianza. Lo invita porque confió en él o en ella por algo y que juntos van a poder lograr los resultados que quiere la compañía, sus objetivos, ¿no? Conforme las empresas van siendo más grandes, se dispara el interés por crecer, ¿no? Se aleja uno un poco de la realidad de los trabajadores y también hay trabajadores que
que roban, que hacen fraude, que hacen robo hormiga, que lo sabemos, ¿no? Esas dos orillas, cuando las podemos juntar un poquito y regresamos al objeto social de la compañía y que los trabajadores, la gran mayoría trabajan, por supuesto, por necesidad, pero que cuando encuentran que las empresas los apoyan también en condiciones personales o familiares, hay gente que es súper leal y que ya hace carreras de muchos años en las compañías. Entonces, ¿qué casos les podría yo decir? Desde empresas de tecnología, maquiladoras, despachos, notarías, fundaciones, todas, cuando terminan el proceso y ven cómo cambia la gente después de que se externó sus opiniones y se hacen los planes de acción, cambia totalmente la dinámica y el entorno en el que van a trabajar. Muy bien, Manuel. Bueno, aquí dejaron un comentario en el chat. De hecho, es nuestra compañera, colega, igual Exatec, Arlet Zárate. Arlet, de hecho, no sé si me escuchas, no sé si te gustaría conectarte o leo aquí tu comentario. Tú nos dices, Arlet, a ver si nos está escuchando. Sí, Tere. Hola, buenas noches. Está maravillosa la plática, de verdad, muchas gracias. Justamente cuando puse la pregunta, posteriormente se abordó un poco esto. Es muy obvio que las condiciones de salud mental en la que nos encontramos los trabajadores, o la mayoría de los trabajadores, justamente a razón del teletrabajo, a razón de llevarte a la oficina, a la casa, y como decías, ¿no? El no contar con las condiciones ni tecnológicas, ni las condiciones familiares, o sea, digo, en este momento hay mucho ruido, es muy difícil, ¿no? Y lo digo de manera personal. Me parece un poco complicado para las empresas que de por sí ya están tocadas por esta situación de económica, por esta situación de la pandemia. La aplicación de la norma en este momento me parece que pudieran aumentarse los factores de riesgo, ¿no? La probabilidad de que salgan más elevados, y obviamente pues sabemos cómo están las multas, ¿no? Entonces, eso es algo que yo ya había contemplado, o sea, en una plática anterior que tuve, igual en un webinar, todavía no tenía claro si esto se iba a aplicar o la Secretaría de Trabajo iba a dar como una prórroga o iba a ampliar el plazo, justamente porque estamos todavía entre que regresamos y no, ¿no? Y todavía hay muchos trabajadores vulnerados. Muchas de las empresas, como decías, no cuentan, bueno, nadie estaba preparado para esto, pero sí, muchas empresas no cuentan con un liderazgo muy asertivo y como adaptado para el cambio, y obviamente no supieron manejar esta situación. Entonces, me parece que pudiéramos estar poniendo en riesgo a las empresas por esta situación, ¿no? Sí, muchas gracias, Arlet, por tu comentario, y no puedo negarles que me da mucho gusto oír cómo hablan cantado. Me gusta mucho el tono de allá de ustedes. Hay varios temas que tocas bien importantes, Arlet. Yo te diría que pensando en que tuviéramos cualquiera de nosotros hijos chicos, yo ya tengo adolescentes, pero quien tiene hijos chicos, yo te quisiera preguntar, ¿cuándo es mejor consolarlo? ¿Cuando se acaba de caer y se pegó y le duele o le está saliendo sangre? ¿O 15 días después que se curó él solo? No, pues yo sé, claro. ¿Cuál es el mejor momento para preguntarle a la gente cómo se siente? ¿En marzo, que estábamos empezando y nadie sabía nada? ¿O ya ahorita que va a ser diciembre y ha sido un año caótico, pero que ya tenemos mucho registro de aprendizaje? Ya aprendimos a vivir con las incomodidades y con la dificultad. Con lo que nadie está todavía listo para vivir es con el miedo y con la ansiedad y con la depresión. ¿Cuál es el mejor momento para la empresa para preguntarle a los trabajadores cómo se sienten? Yo, más allá de ser proveedor, yo les diría que es ahorita, no después. Porque si ahorita tú no sabes de qué tiene miedo cada uno de tus trabajadores, ¿cómo le vas a pedir que sea más productivo? O sea, es como una máquina, no sabes cuánta gasolina trae, cuánto aceite, cuánto combustible, cuánta energía, pero le vamos a pedir que produzca igual. Y el riesgo es que no produzca y que se desviele. Ese es el riesgo que yo le veo, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, la autoridad no ha mandado ninguna señal de que va a dar prórrogas, para nada, al revés. Yo te puedo decir, porque trabajamos con el gobierno de 3 estados,
que cuando empezamos en diciembre del año pasado, ya estábamos a punto de dar apoyo, porque el enfoque era apoyar a las empresas, no era asustarlas ni llegar a hacer sanciones ni nada. Al revés, era apoyarlas antes de que llegaran las inspecciones. Después, por la pandemia, se tuvieron que cerrar negocios, lo cual es antinatura para la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y después se les permite volver a abrir, pero cumpliendo 100,000 requisitos. Yo sé que para las empresas, encargarse ahorita de una norma es un gasto extra, pero lo tenían que haber hecho desde el 2019, ¿no? Ahora, para todo hay dinero. Cuando tú estás encargada de un área de finanzas, ya sabes que puedes hacer fiesta y comprar regalos con el mismo presupuesto. Solo tienes que balancear. Vas a bajarle el costo a unas cosas, el costo a otras, para cumplir con las dos. Cuando nos demos cuenta que los trabajadores son igual de importantes que las máquinas, vamos entonces a darle la importancia a estas encuestas. Y se tiene que hacer una sola vez, pero la ganancia no es solo el dato que te va a arrojar ahorita, sino el cómo vas a lograr conectar con tus trabajadores. Se van a sentir tomados en cuenta, importantes para la empresa. Miren, hay gente que tiene miedo hasta de los sismos. Digo hasta porque yo no me incluyo en ese grupo, porque por suerte no he estado en un momento tan complicado, pero conozco gente que ha perdido su casa y ha perdido familiares y no tiene nada que ver con las condiciones de trabajo. Pero si eventualmente hay un sismo como lo hubo hace unos meses, o hay un huracán y hay inundaciones fuertes como lo está pasando y su zona pues no está lejana de estos temas, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento para preguntarle a la gente cómo está y darle una ayuda con una terapia? Yo creo que es hoy. Y entonces van a poder lograr mejores resultados y acercarse a una curva más productiva para el 2021, Arlet. Sí, definitivamente. Lo preocupante sería entonces las empresas que estén tomando esto no como una posibilidad de desarrollo y de continuar, ¿no? Y de mejorar, sino quienes estén tomando la NOM 35 como una situación meramente administrativa. En alguna ocasión le di una plática a un grupo de empresarios que justamente aquí en Campeche, que se quejaban de esta obligatoriedad, ¿no? Mi intención fue obviamente explicarles que esta es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para tener un grupo más consolidado de colaboradores y obviamente se va a reflejar en la productividad. Pero no sé si sea a nivel general, pero aquí en la provincia es un poco difícil que esta mentalidad gire, ¿no? Que cambie y que vean las normativas como algo positivo. Siempre creen que es una oportunidad para sacar dinero, una oportunidad para fastidiar al empresario, ¿no? Cuando realmente yo entiendo que la NOM es totalmente un factor favorecedor para todo, ¿no? Para todo todo este sector de empresas. Sí. Pues mira, todos sabemos esta máxima, ¿no? Que es muy cara la capacitación, ¿no? Va una persona con el director general y le hace ese comentario y él le contesta, ¿y no es más caro no capacitarlos y que se queden en la empresa? ¿No? Entonces, es cuestión de enfoques, ¿no? Sí, tristemente, no creo que sea limitativo a la provincia. Sí creo que los estados que están más cercanos a la capital de la ciudad, aunque yo no esté ahorita en la ciudad, ¿no? Tienen más información y conforme están más alejados, se tardan más en que les llegue la información y bueno, algunos no están de acuerdo en invertir en este tipo de normas porque no lo ven prioritario. Yo creo que todos tenemos que hacer una gran parte de apoyo en la difusión, en la comunicación de las bondades y como yo les decía al principio, lo que yo le veo de romántico a la norma. Yo tengo hijos que ya no tardan en empezar a trabajar, ¿no? No es lo mismo a lo mejor si tienes hijos chiquitos porque no estás pensando en que pronto van a entrar al mercado laboral, no, van a entrar después. Pero si hoy sus hijos tuvieran la edad de entrar a trabajar al mundo real, profesional, ¿qué cultura les va a tocar? No les va a tocar la que ustedes les inculcan en casa. Les va a tocar muy revuelta. Si tienen suerte, caerán en un gran corporativo con las mejores prácticas, pero sabemos que aún ahí, en los mejores corporativos y más grandes, aún en los extranjeros, las empresas se manejan por personas. Y si hay personas que no le creen a las normas
y van a tratar a la gente como capataces y su primer arma va a ser amenazarlos y les quitan hasta el derecho de vacaciones y ponen muchos bloqueos y demás, de nada sirve estar en el corporativo más lindo del mundo, ¿no? Porque va a haber cotos de poder y va a haber personas que afectan el desempeño y afectan a la persona y les generan acoso laboral tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema en donde hay que sensibilizar. Desde luego, habrá empresas que se la jueguen y digan, yo no quiero hacerlo. En el mejor de los espíritus, digo mi comentario, pues ojalá que por el bien de los trabajadores decidieran hacerlo antes de que les llegue una inspección. Porque cuando llega una inspección y les mandan una sanción administrativa y una multa, algunos podrán pelearla o impugnarla o ampararse, pero cuando la tengan que pagar, no los va a eximir de cumplir la norma. Entonces, es el movimiento más tonto financieramente hablando, porque tienes que pagarla y de todos modos tienes que cumplirla. Lo hubieras cumplido bien y por la buena desde el principio, no pierdes dinero, que eso es lo que normalmente hay que cuidar, que no le pase a la empresa, y transformas a la gente. Cuando logremos darle ese enfoque de anticipación, pero de respeto a los trabajadores nos van a apoyar y van a respetar a la empresa y van a trabajar mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Al contrario. Muchísimas gracias, Arlet. Y retomando esta charla, definitivamente la parte de sensibilizar, como bien dices, promover las bondades de lo que es esta norma, ¿no? El propósito tal cual. Yo les puedo compartir mi experiencia en la fundación donde colaboro. Desde el año pasado hemos implementado, pues en tiempo y forma, todo lo que tiene que ver con esta norma. Y efectivamente, del año pasado a este año, a ver... con los cuestionarios ya en este año, ¿no, Manuel? Sí hubieron, obviamente, cambios drásticos en las respuestas de los colaboradores y los empleados. Y precisamente ahí es la parte donde dices, bueno, si algo está pasando con los colaboradores, es el momento oportuno para tomar acción y ver qué se puede hacer con ellos, ¿no? Mi experiencia durante estos 7 meses que estuvimos básicamente elaborando el hogar, habían empleados que definitivamente vivían con miedo. De repente algunos no sabías nada de ellos, no se reportaban, vivía cada uno diferente situación y diferente realidad, porque yo creo que a todos en algún momento nos ha tocado vivir alguna experiencia que tiene que ver con la pandemia, ¿no? La contingencia, una situación crítica. Entonces, y precisamente pasaba que algunos empleados, mientras algunos se desaparecían y no sabías nada de ellos, algunos estaban totalmente saturados de trabajo, tratando de mantener a flote una institución, ¿no? Entonces, por ahí la parte de finanzas me parece increíble y yo de verdad, comunidad y la audiencia que está aquí compartiendo, les comento que cumplir a través de la ayuda de una herramienta es totalmente accesible. Y si nosotros vemos el costo de lo que nos saldría, como dice Manuel, que después no llegara a la autoridad y nos cayera con alguna multa o algo y pagar lo que es una ayuda profesional es algo muy mínimo, y yo por ahí se los comparto en mi experiencia en finanzas, es algo totalmente pagable y accesible. Por ese lado no tengan alguna limitante, ¿no? Entonces, y definitivamente, ¿qué pasó en esta segunda fase de cumplimiento? En el caso con mi experiencia, es que al momento en que nos dimos cuenta de los empleados que estaban pues con mayores problemas, ¿no? Porque pues obviamente desde el trabajo en casa y los demás, algunos que no estaban cumpliendo al 100% con sus labores, porque igual tenían algunas otras limitantes familiares y demás, y con la asistencia técnica, y bueno, nos ayudó a poder percibir en qué partes nosotros necesitábamos dar reforzamiento, apoyar a esos empleados, y créanme que en este punto, en la institución donde colaboro, estamos teniendo unas dinámicas donde nos presentamos, nos turnamos para asistir a la empresa, pero todos están con toda la de lleno, pues, en la actividad y en toda bien puesto la camiseta en lo que estamos logrando, ¿no? Por ahí otro empleado me decía, contadora, gracias, porque la verdad es que ahorita que ya volvimos y ya así como que volvemos a hablar y ver qué me pasa, en qué necesitas ayuda, darles un seguimiento en lo que ellos necesitan, darles un fortalecimiento, pues definitivamente ya todo el mundo así trabajando mucho mejor, y los resultados ahí están y están avanzando, entonces estamos bien. Entonces es la parte de las bondades que tiene dar cumplimiento con esto, que también a nosotros en las instituciones nos ayuda muchísimo. Entonces, te agradezco mucho, Manuel.
esta charla y pues nos gustaría mucho, por ahí si nos apoya soporte, compartir un reconocimiento para ti de parte de la Asociación Exatec Campeche. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación y mucho gusto estar con ustedes. A ver si me escuchan, pero no sé si me están escuchando. Sí, sí se te escucha. Para transmitir el reconocimiento, creo que no me escucha. Bueno, al final de cuentas queremos darte un profundo agradecimiento, Manuel. La verdad que esta fue una magnífica ponencia. Y yo les invito a la comunidad que si ustedes quieren alguna asesoría, no sé, alguna duda, una inquietud que tengan, que quieran tratar, con muchísimo gusto podemos contactarles con Manuel. Y él estará así más que feliz. Igual yo conozco que es una persona que está siempre dispuesto a ayudar a las empresas, a las instituciones. Y bueno, por aquí ya está, al menos en la transmisión, está evidenciándose públicamente tu reconocimiento. La Asociación Exatec Campeche otorga el presente reconocimiento a Manuel Renero por impartir la ponencia online NOM 035 en tiempos de pandemia, llevado a cabo el día 27 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias, Manuel, y muchas gracias a la comunidad que estuvo siguiéndonos a través de Facebook o que se conectó aquí en Zoom. Y bueno, aprovechando antes de despedirnos, estén pendientes por ahí una invitación que se me había pasado comentarles. Vamos a tener un evento de cierre de año 2020, va a ser un convivio navideño el 19 de diciembre a las 7 de la noche. Les vamos a estar enviando ahí una cordial invitación a todos. Y bueno, pues no se olviden de participar igual en las diferentes actividades y causas que tenemos. Agradecemos mucho el respaldo de Exatec Nacional, como siempre, para todos los eventos, a nuestra querida alma mater, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, a ustedes, audiencia, a nuestros miembros de la mesa directiva, y bueno, pues sigan nuestras charlas de café a través de Exatec Campeche, no se las pierdan porque cada vez están mejores, y bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias por todo, Teresita, mucho gusto. Egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, que radicas en Campeche, queremos conocerte. Es nuestro deseo saber más de ti, llegar hasta las actividades o proyectos que emprendes o lideras, tus intereses. ¿Qué te mueve? ¿Qué te emociona? En Exatec Campeche queremos acercarnos a ti, ayudarte, respaldar tus iniciativas, reconocer tu profesionalismo, tu experiencia, tu compromiso social y, por supuesto, reconocerte como un valioso miembro de la comunidad campechana.